Hola, hola. Hola, hola, espero que estén bien. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión. Vamos a terminar el tema que nos quedó pendiente sobre los ejercicios para promover el desarrollo socioemocional. Buenas noches, Oriana. Buenas noches, María Aurora, Carolina, Evelyn, aprendiendo con Jenny. Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestros ejercicios, desarrollamos y de ahí empezamos con la clase de hoy. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. La clase anterior estuvimos estuvimos viendo acerca del desarrollo socioemocional y por qué era importante desarrollarlo dentro del aula. Y estuvimos viendo algunos ejercicios. Ya hemos visto para desarrollar la autoconciencia qué dinámicas podemos utilizar. Les había sugerido el semáforo de las emociones, para nivel inicial, la mímica de las emociones para primaria y secundaria ya, digamos, de tercero, cuarto, quinto, quizás segundo, el diario de emociones, ¿no? Y para promover la autorregulación dentro del aula, pues les estaba proponiendo las técnicas de regulación, ¿no? Las técnicas, perdón, de respiración. Hasta aquí nos quedamos. A ver, ¿me confirman? Hasta aquí revisamos la clase anterior, ¿cierto? A ver si se acuerdan. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a revisar, eh, vamos a revisar la siguiente dinámica, ¿ya? Muy bien. En cuanto a las técnicas de autorregulación, una de los ejercicios que se puede ayudar, que se puede utilizar, ¿ya? Para ayudar en primera infancia son las técnicas de relajación, de respiración, perdón. Estas técnicas de respiración es bueno entender que no debemos abusar de estas técnicas, pero es importante que nosotros utilicemos y enseñemos esto porque ya que la respiración es un proceso fisiológico, esto también juega o desempeña un papel importante en lo que es la salud mental, porque hay una conexión entre cómo respiramos y entre la regulación o la autorregulación. Entonces, cuando existe esta conexión, nuestro sistema nervioso, les explicaba la clase pasada, que nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Empieza a percibir como que ya no está en alerta, por lo tanto empieza el sistema nervioso parasimpático a actuar, ¿no? A calmar, a relajar. Entonces, por eso es que es importante aprender a enseñar. Recuerden que la agitación o la respiración agitada, el miedo hace también químicamente, activa la preservación, ¿verdad? Le llaman huida, la lucha o huida. Entonces, es importante que cuando experimentemos el estrés, el miedo o el desbordamiento de emociones que podríamos estar sintiendo, ayudemos a nuestros niños, a nuestros estudiantes, nosotros mismos también, ¿no? Nos ayudemos a relajar la respiración, ¿ya? Ya que cuando estamos en pánico, comienza a exacerbarse, ¿no? Se acelera. Entonces, esto nos prepara a luchar, a salir corriendo, a huir. Entonces, cuando nosotros desaceleramos eso, nos permite también que podamos pensar. Por eso es importante desarrollar la relajación.
mediante la respiración, ¿ya? Entonces, la respiración profunda es mediante respiraciones de 4-4, ¿no? Entonces, respiras profunda 4 segundos o 4 inhalaciones y expiras 4 inhalaciones. Y así haces hasta que empieces a sentir la calma. Y la respiración cuadrada es una técnica de respiración que es... que lo que permite es que por 4 segundos inhalemos, luego exhalemos, luego contengamos, exhalemos y luego contengamos la exhalación y luego nuevamente volvamos a inspirar, ¿no? Inspiras, sostienes la respiración 4, exhalas y sostienes la expiración 4 tiempos. Y así es la respiración cuadrada. También tienen la técnica de respiración 4-7-8, que es también por tiempos. Este, pero para empezar, respiración profunda y respiración cuadrada son técnicas que les van a ayudar, ¿ya? Muy bien. Otra de las técnicas que podemos utilizar ya cuando trabajamos con niños más grandecitos, es la visualización, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean a sus niños que estén desregulados, que estén de repente en pleno berrinche o quizás en enojo y no los podemos sacar de allí, entonces es importante darle el espacio, darle el tiempo. Y una vez que ya han logrado calmarse, han logrado regular, han logrado tranquilizar, les podemos hacer esta estrategia de calma que es la visualización, ¿no? Enseñarle. Para la siguiente vez que le ocurra este desbordamiento, indicarle, ¿no? Llevarlo a que visualice que está quizás en un lugar tranquilo o de repente que vaya a ese recuerdo que le da la calma, ¿no? El estar de repente en su cama o quizás estar en su patio de juegos o jugando fútbol, el que evoque ese momento imaginariamente, que evoque ese momento tranquilo y feliz, ¿ya? Otra de las estrategias es las afirmaciones positivas, como por ejemplo, yo puedo calmarme, tú puedes, respira despacio, ¿no? Tú puedes, estás tranquilo. Las afirmaciones positivas, que a ellos les va a permitir que vayan calmándose. Esto en realidad lo que hace es llevar a nuestro proceso de cognición, a nuestro razonamiento, a sacarlo del estado de alerta de huida y empiezas a ser mucho más racional. Por lo tanto, si eres mucho más racional, la emoción deja de ser lo que te rige o lo que te ordena, ¿no? Entonces, esto ayuda, estas estrategias ayudan para poder regular también. Y otro punto ya con estudiantes más grandecitos o a medida que ustedes van observando que van progresando en la autorregulación, pueden trabajar estrategias de manejo de tiempo. Estas estrategias de manejo de tiempo lo que buscan es que los chicos coloquen metas cortas, metas chiquitas o que el trabajo digamos así, que lo hagan por partecitas y que cada parte tenga un objetivo, sobre todo el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que ayuda es a dividir la tarea, que son grandes, a dividirla en pasos pequeños, en procesos pequeños, para que ellos puedan sentir que el trabajo no es más de lo que ellos pueden, de los que pueden tolerar o de lo que pueden manejar, ¿no? Entonces, el manejo del tiempo es una de las estrategias que también va a servir. ¿A cuántos de nosotros cuando tenemos así un montón de tareas en el día nos cuesta calmarnos y nos cuesta ordenar y pensar qué vamos a hacer primero? ¿Va? Entonces, esta estrategia del manejo del tiempo, de hacer las tareas, dividirlas en tareas pequeñas, nos va a servir a que nosotros podamos regular esa ansiedad, esa angustia, ese desespero porque tienes mucho que hacer y quizás poco tiempo, ¿no? O que tienes sobrecarga. Entonces, esa estrategia ayuda chicos y grandes. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos con estrategias que podamos, con actividades que podamos utilizar para enseñar o para desarrollar empatía en los individuos, en las personas. Una dinámica que es
bastante útil de utilizarla, bastante útil cuando sabemos guiarla sobre todo, es la perspectiva, ¿no? O como decimos, el ponte en mis zapatos, el conoce mi realidad y luego opina. Entonces, hay una dinámica que se llama ponte en mis zapatos. Es una dinámica en la que los estudiantes, nosotros les podemos diseñar casos, puedes utilizar situaciones que suelen ocurrir dentro del aula o problemas que han ocurrido dentro del aula y pides a los estudiantes que puedan tomar ese papel, jugar ese rol, ¿ya? Y poder resolver el problema, como ellos lo podrían resolver. En la dinámica, lo que se busca es que cada estudiante utilice otro zapato. Es decir, yo, por ejemplo, tengo unas zapatillas rojas, ¿no? Y Alexandra tiene unas zapatillas azules, cambiamos los zapatos y hacemos de cuenta que ella va a ponerse en mis zapatos, literalmente. Entonces, va a tratar de resolver la situación como yo lo haría. Entonces, estas actividades de cambio de perspectivas ayudan a que podamos también abrir nuestra capacidad de pensamiento y nuestra capacidad sobre todo de resolución de problemas. ¿Ya? Otro es el juego de las adivinanzas. Entonces, es una variante. ¿Se acuerdan que les comentaba de esta emoción que les poníamos debajo de los pupitres y los niños que tenían la emoción tenían que representarla con sus cuerpos, hacer la mímica? Bueno, en este juego de las adivinanzas vamos a describir situaciones en las que corporalmente voy a describir lo que corporalmente está relacionado con la respuesta fisiológica a esa emoción. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Venía Genaro con el ceño fruncido, con la mirada perdida, ¿no? Y venía con una voz poco amigable. Entonces, estas características que yo estoy definiendo o que estoy explicando, ¿a qué emoción están relacionadas? A ver, ¿qué dirían ustedes? Ceño fruncido, ¿no? Mirada perdida o vacía y la voz, el tono de voz o la voz poco amigable. Incluso desafiante o grosero. Al enojo, ¿verdad? Entonces está relacionada al enojo. Otra característica, ¿no? Rita estaba cabizbaja, casi no hablaba, los ojos se le veían llorosos y su expresión corporal era hombros juntos y se hacía pequeñita, ¿no? Perdón. Tristeza. Ansiosa. Ansiosa, avergonzada, ¿verdad? Ujú. Muy bien, entonces ese es el juego de las adivinanzas, tristeza también. Ven que se van identificando distintas emociones, ¿no? Entonces, tristeza era la emoción, ¿cierto? Hombros juntos, caídos, ojos llorosos, ¿verdad? Pensativa, poco comunicativa. Entonces, yo voy describiendo las posturas o voy describiendo las características que observo y mis estudiantes tienen que adivinar de qué emoción se podría tratar, ¿no? ¿Qué situación? Esa situación, ¿qué emoción es la que está describiendo? Esta actividad que les ponía aquí de las actividades de servicio en la comunidad, era una actividad, no sé si ustedes observaron, hubo una temporada en que habían unos videos virales, por ejemplo, de estudiantes que al salir de la escuela
bueno, uno sale del colegio y siempre ve afuera personas vendiendo dulcecitos, videos, tarjetitas, cosas, ¿no? La mayoría de estas personas a veces son ancianos. Entonces, hubo una temporada en la que se habían hecho virales estas actividades de ayuda a la comunidad de voluntariado, donde los chicos juntaban sus propinas, sus dineros para propinas, y a la salida todos compraban lo que vendía el comerciante, ¿no? Afuera de la escuela. Y eso hacía feliz al señor, al viejito que le compraban, y a los chicos también nosotros les íbamos enseñando empatía. La empatía es esta cualidad, habilidad, ya que nos permite entender lo que la otra persona está pasando, sintiendo, nos permite identificar lo que siente la otra persona. Entonces, con estas actividades de servicio a la comunidad, nosotros podíamos generar esta habilidad, ¿no? El de desprenderse, el apoyo a otros, el de mirar las necesidades de otras personas. Entonces, era una idea que les plasmaba allí, que podrían utilizarla, ¿no? Otro es como ya se acercan las fechas de diciembre, siempre se suelen hacer actividades de chocolatadas o actividades de obras sociales, entonces no hay que esperar fechas así como para poder tener estos gestos, ¿no? Siempre buscar organizaciones o buscar grupos que puedan necesitar ayuda nos permite que los niños, que los estudiantes puedan ir también desarrollando empatía, ¿ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Las habilidades sociales. Muy bien. Gracias, Oriana. ¿Para qué nos sirven las habilidades sociales? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué son necesarias? Ya lo habíamos visto un poquito en la clase anterior. ¿Para qué nos sirven? ¿Levantaron la manita? Integrarse en la Muy sociedad. bien, muy bien, Carolina, gracias. Anita. Para empatizar. También para empatizar, muy bien. Rocío dice para interactuar con el resto de personas. Que Inter, puedan para desarrollarse también los niños con su entorno. Muy bien, Ana, sí. Habilidades sociales, muy bien, están en lo correcto todos ustedes. Las habilidades sociales son habilidades que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y que, como dice, son sociales, entonces son características, son virtudes a veces, ¿no? Que nos van a servir para que podamos relacionarnos con otras personas. Una de estas habilidades sociales es la comunicación. La empatía también es una habilidad social, por si acaso, ¿ya? Una de estas habilidades es la comunicación. No tanto es lo que yo diga, o a veces ustedes habrán escuchado esta frase de nos faltó comunicación, ¿cierto? Pero se hablan todos los días, conversan todos los días, se ven todos los días. ¿Qué pudo haber fallado en la comunicación? ¿Faltaba comunicación o hubo un mal uso de la comunicación? Entonces, Carolina. Confianza. Confianza, muy bien. La comunicación, Carolina, gracias. La comunicación hubo mal uso. Encierra varias cosas. No es solo el hecho de hablar con la otra persona, es lo que digo, cómo lo digo, en qué momento lo digo. ¿Ya? Encierra muchas cosas y dentro de esto que encierra es la asertividad, la efectividad de lo que comunico. Yo puedo hablar mucho, pero dentro de lo que hablé nunca me cercioré si es que mi interlocutor me estaba entendiendo, nunca me cercioré si es que mi interlocutor estaba de acuerdo con lo que yo decía y nunca verifiqué o clarifiqué
si lo que yo decía era lo mismo que estaba entendiendo mi interlocutor. Entonces, la comunicación en realidad exige muchas habilidades. Por eso es la habilidad social principal, porque dentro de la comunicación no solo está el hecho de que yo hable, ajá, como dice Anita, sino también es que yo escuche, ¿no? Comunicar no es solo hablar. Por ejemplo, los padres que dicen, tienes que hacer esto, lo de acá. Ya te dije, quiero regresar y encontrar que lo hayas hecho. Yo ya me comuniqué con mis hijos cuando les preguntamos, ¿y usted se comunica con sus hijos? Sí, yo les hablo todos los días, les digo qué cosas tienen que hacer. Ya, comunicarse va más allá de dar indicaciones, de pautas. Habla con ellos, les pregunta cómo les ha ido en la escuela, entiende lo que están pasando sus hijos. Ah, no, sabe con quién se junta, qué piensa, qué siente. No, es que eso no. Entonces, eso está inmerso en lo que es la comunicación. Entonces, cuando nosotros ayudamos en el aula a desarrollar estas habilidades, tienen que ver con la forma en cómo empiezan a expresar lo que sienten. Luego de lo que sienten, lo que piensan, ¿no? Y de la manera en cómo van expresando. Es distinto decir, ya cállate, me tienes harto, a decir, ahora no estoy dispuesto a escuchar. ¿Mm? Es distinto. En ambas formas estoy tratando de decir que no tengo disposición o que ahora no estoy dispuesta a prestar atención a otra persona. Pero la forma en cómo lo digo es lo que cambia. Y aquí viene lo que es la asertividad. Entonces, ¿cómo digo las cosas, no? Esto, cuando nosotros nos enfocamos en desarrollar habilidades sociales, nos va a permitir que podamos resolver de mejor manera los conflictos. La quinta clase que vamos a trabajar tiene que ver con la forma en cómo resolvemos conflictos, con la gestión del aula y resolución de conflictos. Entonces, cuando nosotros nos tomamos el tiempo de enseñarles a los estudiantes a comunicarse, de enseñarles a escuchar, porque está inmerso dentro del proceso de comunicación, lo que escucho y cómo digo las cosas, ¿no? Entonces, debemos utilizar o trabajar estas habilidades de escucha activa, ¿listo? De escucha activa. Un juego que ayuda mucho, que sirve mucho, es el hacer juegos de conversación donde no utilicemos dos palabras, ni sí ni no. Entonces, podemos hacer un jueguito con los estudiantes y decirles, ¿no? Yo voy a hacer ciertas preguntas y ustedes van a responder, a quien le vaya tocando va a responder, pero debe evitar utilizar el sí y el no. Por ejemplo, yo hago unas preguntas, ¿te sientes bien? Y dice, si la persona responde y dice sí, ya fue, ya está fuera del juego, perdió y pasas al siguiente estudiante. Entonces, la idea es que ellos empiecen a escuchar y que recuerden las palabras que no pueden utilizar, ¿no? Es un juego bien curioso, no necesitas material para trabajarlo, solo elaborar las preguntas y siempre estar atentos para que puedan seguir haciéndose las preguntas, o sea, entre ellos seguir haciéndose las preguntas y buscar, o el propósito es que pierdan, ¿no? Que digan sí o no. Y luego les voy a pasar la dinámica de este jueguito, porque yo hasta ahora lo uso en el centro de salud que trabajo. A veces hacemos dinámicas o hacemos trabajo de grupo los domingos y suelo hacer esto, ¿no? Empezamos con el juego del sí y el no. Entonces, muchos caen porque estamos muy acostumbrados a a utilizar esas palabras para responder, ¿no? Preguntas. Entonces, caen, les agrada bastante y se van dando cuenta, ¿no? De cómo es que estos vicios impiden la comunicación. Otro de las habilidades sociales que es importante gestionar y enseñar es el trabajo en equipo. Los trabajos de cooperación, estos juegos requieren que ellos cooperen entre sí para alcanzar un objetivo. ¿Qué dinámicas podemos utilizar con estudiantes en aula? Charadas, juegos de construcción, podemos utilizar juegos de bingos, por ejemplo, para trabajo en equipo, ¿no? Yo también les paso luego el material para que ustedes tengan un poquito más de
Son unos libros que los pueden encontrar en internet por si acaso. Ustedes ponen allí su mensaje y dicen su búsqueda y ponen dinámicas para trabajar, habilidades sociales, tal habilidad y les va a salir el material. ¿Ya? Entonces, estas habilidades son importantes que nosotros las vayamos desarrollando. Mirando a futuro, te va a ayudar a que el aula, si es que eres de los profesionales que va a trabajar el aula, a veces los trabajamos cuarto, quinto y sexto, los llevamos a promoción en primaria, te va a ayudar a que el aula se conozca, te va a ayudar a que los chicos vayan desarrollando habilidades que les van a servir cuando salgan bajo tu tutela, ¿no? Que les va a servir y que les va a permitir también que se puedan adaptar a otros grupos de trabajo. Muy bien, vamos con la otra categoría. Y, ya, aquí está. Aquí les había dejado un poquito de unos videos, unos links para que ustedes puedan ir revisando qué juegos pueden realizar en aula, ¿ya? Para desarrollar estas habilidades. Recuerden, el trabajo basado en juego, o sea, todo lo que puedan enseñar basado en juego, el aprendizaje basado en juegos, es la forma más lúdica y la forma más significativa que van a encontrar ustedes para hacer desarrollo socioemocional. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí, ¿preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Muy bien, permítanme un ratito para abrir el otro material. Muy bien, no tienen preguntas, ¿cierto? Ah, claro, Rocío. No había leído tu mensaje. Es cierto. Em, vivimos tan a prisa que solo lanzamos el mensaje, ¿no? Pero no nos cercioramos, no clarificamos y sobre todo no identificamos si es que hay un vicio en cuanto a lo que transmitimos. Es importante en cualquier nivel, con cualquier persona que ustedes se comuniquen, siempre clarificar. El clarificar no es nada más que el repreguntar. ¿Comprendiste? Sí, muy bien. Explícame para entender. Ese es el clarificar, ¿no? Verificas que la otra persona entendió la indicación. Con niños es fundamental que se trabaje así, siempre verificando, porque a veces utilizamos léxico que es un poco complicado para ellos. Entonces, con palabras bastante sencillitas, con lenguaje muy cortito, pautas claritas y cortas, verificas que el niño haya entendido. Con adolescentes, igual, puntuales, porque el adolescente escucha 5 palabras y de ahí ya no escucha. Entonces, puntual lo que tenga que hacer y lo que le vas a encargar. ¿Ya? Y más cuando tenemos la voz chillona, peor, no escuchan los adolescentes, les molesta algo, es propio de la edad. Muy bien, listo, gracias Oriana. Bueno, en esta sesión, en la cuarta sesión, vamos a trabajar este tema que es sobre las necesidades educativas y especiales. Pregunto, ¿ustedes están en aula? ¿Ya están trabajando en aula? ¿Están como auxiliares? ¿Todavía no están dentro de aula? Mm, María, María Miguel.
¿Puedes abrir tu micrófono? Muy bien. Bueno, no me responden. No sé si es que están o no están en aula. Listo. Cuando nosotros hablamos de necesidades educativas, no necesariamente estamos abordando, gracias María, en aula con niños de 2 años. Perfecto. Bueno, a los 2 años no buscamos enseñarles todavía. Allí se desarrolla bastante lo que es la estimulación temprana. Lo que se trabaja con niños de 2 años más es guardería, un poquito de bastante juego libre y por ahí un poquito de actividades estructuradas para que el niño vaya siguiendo rutinas, ¿verdad? Se adecúa a las rutinas. Igual, allí ya vas a notar o ya habrás notado que no todos aprenden igual, ¿cierto? No todos aprenden igual. Desde allí ya estamos nosotros observando que hay necesidades educativas. Pero las necesidades educativas especiales tienen que ver más que todo con las estrategias, ¿ya? Con las estrategias que debemos utilizar de manera diferenciada para aquellos estudiantes que no aprenden como el promedio, ¿ok? Que no aprenden como el promedio. No todos aprendemos de la misma manera, pero las estrategias que se suelen utilizar calzan en el promedio. Pero ¿qué hay de estos niños que salen del promedio o debajo de promedio o sobresaliente de promedio? No tenemos estrategias que que podamos utilizar para ayudarlos, para enseñarles. Entonces, las necesidades educativas tienen que ver con eso, que nosotros adaptemos el enfoque, adaptemos las estrategias, adaptemos nuestra pedagogía para garantizar que ellos también puedan participar y que también se vayan desarrollando. Entonces, cuando nosotros integramos, ya, cuando nosotros abrimos las estrategias, las ampliamos las estrategias, esto permite que el aula pueda enriquecerse, ¿ya? Sé que plantea muchos desafíos, ¿ya? Más que todo, la empatía, la comprensión y la disposición del docente es quien dirige el aula, es quien lleva la batuta del aula. Por lo tanto, cuando tenemos esas características, cuando encontramos a esos docentes que tienen estas características, pues llevar la inclusión, ¿ya? Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque hay apertura del maestro y hay apertura de los estudiantes. Cuando hay apertura de los estudiantes, los problemas con los papitos van disminuyendo, porque yo sé que los papás también se incluyen ahí. Si tienen un niño que tiene dificultades conductuales, que el niño le pegó a tal, que el niño le molestó acá, que si hay un niño autista, que el aula no se va bien, que no se puede avanzar, que estos niños retrasan. En cambio, cuando nosotros hacemos una parte que se llama la psicoeducación, ¿ya? Es decir, yo tengo en mi aula un niño con tales características que corresponden a necesidades educativas especiales, lo primero que tengo que hacer es educar a mi aula. Y educar a mi aula incluye educar a padres y educar a niños, a los alumnos, ¿ya? Entonces, es importante que cuando nosotros tratemos de incluir, no veamos o vayamos más allá de esta discapacidad física, ¿no? Sino que también debemos incluir que estos niños puedan ser aceptados y tratados como iguales. Son iguales, la diferencia es mínima, ¿no? Pueden ser físicas, pueden ser cognitivas, pero son iguales, son personas. Por lo tanto, lo que se busca en este tipo de educación contemporánea que incluye estas necesidades educativas especiales en la educación básica regular, es que se pueda valorar la diversidad que tenemos respecto a las personas, a los estudiantes en este caso, ¿ok? Y que nosotros como guías, como docentes, reconozcamos que cada individuo tiene un único camino de proceso de aprendizaje, ¿no? Y tiene un camino único. No es que todos mis niños van a aprender de la misma manera.
Entonces, de acuerdo a eso, teniendo eso como contexto, es importante que nosotros abordemos estas necesidades. ¿Bien? Ay, caray. Permítanme un ratito, para conectar mi cargador. ¿Qué dice? Si el docente debe actualizar sus conocimientos con respecto a la inclusión. Claro, siempre, siempre han habido. ¿Qué es lo que pasa? Es que antes estas necesidades, digamos así, no se atendían, ¿no? Se buscaba que los estudiantes sean los que se adapten a la metodología. O sea, aquí o te adaptas o te adaptas. En cambio, cuando la educación se volvió más inclusiva, incluso cuando el Estado busca incluir en sus políticas ese tipo de educación, el error que comete es no capacitar al personal. Pero ahora eso está mejorando bastante. Sin embargo, más que capacitación, yo creo que falta mucha sensibilidad humana, ¿ya? Falta mucha apertura de mente, mucha disposición para poder atender esto. La discapacidad está aquí, está en la forma en cómo la observamos, cómo la miramos, ¿ya? Si nos queda tiempito, yo les quiero poner de aquí un videíto de una experiencia de una profesora en Piura, ¿ya? Que entró a un aula, Viviana se llama, la profesora, que entró a un aula inclusiva, sin tener formación, sin tener idea de lo que iba a hacer, pero la calidad humana es lo que te permite abrirte estas posibilidades, ¿ya? Hay un dicho que siempre me lo han dicho, es: prefiero 10 personas honestas y tener que capacitarlas a tener 10 personas capaces que no las puedo volver honestas. Entonces, esto lo que reza o lo que dice es que los valores son los primordiales. Eso es lo que se necesita. La capacitación o las habilidades duras son lo que nosotros vamos a ir aprendiendo. Y se puede capacitar, se puede aprender, pero no les puedes enseñar a una persona deshonesta a ser honesta. Eso ya difícil se cambia, ¿ya? Si no hay disposición, difícil se cambia. Muy bien, entonces vamos viendo cuáles son estos conceptos, ya un poquito les venía explicando, que son esas variaciones o son esas particularidades, ¿no? Que nos hacen distintos. ¿Quiénes de ustedes creen que aprenden distinto? De los que están aquí, ¿quiénes de ustedes aprenden distinto? En una clase anterior, un estudiante me decía, yo durante toda mi vida educativa nunca tomé nota. Lo que hacía era dibujar. Lo que explicaban, yo dibujaba, algo relacionado con lo que estaban explicando. Y yo aprendí así, yo entendí así. Mis padres me reñían, mis profesores me reñían, pero yo salía muy bien en mis exámenes, yo explicaba muy bien, yo hacía mis exposiciones muy bien, pero solo no escribía. Y hasta ahora me dice, y hasta ahora yo utilizo, felizmente decía, ¿no? Yo utilizo un dictado por voz, hablo y Word ya hace su trabajo. Entonces, cuando yo le preguntaba, le dije, ¿no te han detectado algún problema, una dificultad de aprendizaje? ¿No? Y me dice, no, a mí yo cambio mucho, de las letras, las posiciones, ya, yo cambio mucho las letras, escribo mal, tengo pésima ortografía. Y yo le digo, quizás, no sé, si tú
Si tú me estás diciendo de esa manera, a mí me parece que puede haber un problema de dislexia que nunca te lo han detectado, ¿no? Dislexia, dislalia, disgrafia, por allí. Pero no sabía explicarlo, ¿no? Pero sí, son problemas o son trastornos que nos puedan alterar, ¿no? Que puedan dificultar la forma en cómo aprendemos, pero que nosotros vamos buscando las maneras en cómo vamos a compensar esos retrasos, digámoslo así, para poder aprender, ¿ok? Entonces, vuelvo y pregunto, ¿quiénes de ustedes creen que aprenden distinto? O cambio la pregunta, ¿de qué forma aprenden? ¿Cómo aprenden ustedes? ¿Qué hacen cuando quieren aprender algo nuevo? Yo escucho y visualizo. Observo mucho. Ok, gracias Carolina. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes aprenden solitos, solo leyendo? No necesitan que nadie les explique nada. ¿A quiénes de ustedes sí o sí les tienen que contar el tema como si fuera una historia? Les tienen que contar o cuento para aprender. ¿Nadie? ¿Quiénes de ustedes sí o sí tienen que hacer sus esquemas, sus mapas para poder recordar información? Tomar apuntes, sí o sí. Oriana. Yo siempre tengo que poner apuntes, todo para recordarme, y siempre estoy leyendo, si no estoy escuchando audios, así para poder aprender más. Si no estoy buscando información en internet, eso más en mis aprendizajes. Gracias, Oriana. Gracias, Carolina, también. Por aquí, Joher sí dice leyendo, se me hace más fácil entender. Muy bien. ¿Y quiénes de ustedes están leyendo algo y de repente por allí hay una palabrita, hay un tema que les despierta mayor interés, pierden interés en lo que están leyendo y van y buscan de lo otro? Y aprendieron muchísimo más investigando, leyendo por su cuenta. Es un tema en general. Y de repente por ahí les dijeron, supongamos, están leyendo acerca de la historia moderna, la historia en la Edad Media, ¿no? Están leyendo de historia. Y por ahí de repente encontraron dentro de la historia cómo es que los restos paleolíticos por ahí, y eso les interesó, y ahí se metieron y buscaron información. Temas así en general. No tenía nada que ver con la edad que estaban leyendo, pero ustedes se fueron a la edad antigua, ¿no? Y leyeron. Se dan cuenta que todos tienen formas distintas de aprender. Tiene que ver mucho con el estilo de aprendizaje, ¿no? Con las preferencias. Hay personas que si les cuentan, te aprenden todo. Si leen, si les cuentas, si hay algo que les interesó, comienzan a leer, investigan y aprenden muchísimo más, ¿no? Decía Carolina, yo sí tengo que ver cómo se hace, ¿no? Escuchando y viendo, escuchando y viendo. Entonces su aprendizaje es mucho más observacional, ¿no? Mucho más visual. Entonces, los estilos de aprendizaje tienen que ver mucho con las preferencias que tenemos cada uno de nosotros para aprender y para retener información. Algunos son visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos, otros más no es decir que si yo soy visual, ya, solo visual. Es un mix, ¿ya? Es un mix. Puedo ser visual y puedo ser auditivo, no hay ningún problema. Pero nosotros como docentes tenemos que asegurarnos de que todos los estudiantes tienen oportunidad de poder aprender. Por lo tanto, la estrategia que yo utilice para dar a conocer la información, para enseñar, tiene que comprender o tiene que englobar a la mayoría
de estas personas que tienen distintas formas de aprender. ¿Ok? También tenemos que tomar en cuenta el ritmo de desarrollo. No todos aprendemos rápido. Todos tienen variantes o variaciones en la velocidad. Entonces, hay que tomar en cuenta eso también. Otra de las características que hay que tomar en cuenta es las habilidades cognitivas que tenemos desarrolladas, ¿no? Entonces, hay personas que ustedes les explican algo y así como que las pescan en el aire, ¿cierto? Es como que, ya entendí esto, mira, si lo decae, tú ya no necesitas explicar. Ok, entonces significa que son personas que razonan muy rápido, relacionan muy rápido, tienen muy buena memoria. Pero de repente hay otras personas a las que les cuesta relacionar y tenemos que explicarle, darles ejemplos, y dices, ok, ahora sí entendí esto y te explican y ya no olvidan. Una vez que lo aprendieron, ya no lo olvidan. Entonces, hay que tener en cuenta esto, las habilidades que tiene cada individuo y también los niveles de aptitud que tiene, ¿ya? Los niveles de aptitud. Aquí tiene mucho que ver también la motivación. Lo que le estamos enseñando, ¿les gusta a los chicos? ¿Los motiva? ¿Les llama la atención? ¿Engancha? Eso también tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Eso respecto a las diferencias individuales. Si queremos ser un poquito más amplios, cuando nosotros hablamos acerca de necesidades educativas y especiales, generalmente los vamos a asociar a situaciones o apoyos necesarios para personas que ya tienen una discapacidad o que tienen una condición particular, ya que puede afectar el que puedan participar en actividades normales o en actividades cotidianas, como por ejemplo, niños con síndrome de Down, de repente con discapacidad sensorial, que puede ser auditiva, que puede ser visual, niños que tengan o que estén dentro del trastorno del espectro autista, deterioro cognitivo o dificultades cognitivas. Entonces, ya tengo incapacidades, ¿no? Que van a requerir que yo tenga que adaptar el servicio, adaptar la enseñanza que estoy proporcionando. Entonces, estas necesidades educativas están más relacionadas a características individuales que, que requieren un enfoque diferente al general, ¿no? Digamos, a lo normal que nosotros trabajamos. Entonces, para entender, ¿ya? Para ir comprendiendo cuál es este tipo de trabajo que yo debo, individualizar, ¿ya? Tengo que entender específicamente los estilos de aprendizaje. ¿Bien? Entonces, en los estilos de aprendizaje, bueno, aquí hay 6, pero en realidad hay una teoría que indica que son 3 estilos de aprendizaje, ¿ya? 13, puede ser muchísimos más. Dentro de estos estilos de aprendizaje hay que tener en cuenta las combinaciones que pueden surgir de estos estilos de aprendizaje. Entonces, cuando la persona es mucho más visual, está asociado a una imagen y que esa imagen pueda abrir. Es como que esa imagen acciona conocimiento específico. Entonces, el aprendizaje visual está más relacionado a que podemos utilizar gráficos, imágenes, diagramas para comprender y recordar la información que necesitamos educar. El aprendizaje auditivo está más relacionado a escuchar a cómo te explican, de repente a exposiciones, a discusiones, a escuchar a las personas hablar de un tema en específico, ¿ya? Debates, grabaciones de clase. Entonces, esto te va a permitir que tú puedas reaprender. Por ejemplo, en la universidad, a mí una de las estrategias que me ayudaba mucho era el grabar las clases, ¿no?
Entonces, habían clases en las que yo trabajaba y estudiaba y se me cruzaban las clases. Entonces, habían clases en que a veces llegaba 20 minutos tarde, media hora tarde. Entonces, yo siempre pedía a mis compañeras, a una de mis amigas, que me grabara la clase, ¿no? Llegaba yo, seguía grabando y luego escuchaba la clase. Cuando estaba viajando de mi casa al trabajo o de mi trabajo a la universidad, cuando me estaba bañando o cuando estaba leyendo del tema que habían explicado, aprendía más, ¿no? Relacionaba, con esas explicaciones, relacionaba lo que había aprendido. Entonces, leía y aparte escuchaba la grabación de la clase y pues uno aprendía muchísimo y tú, ok, y esto era por lo de acá, esta teoría de acá, esto está relacionado con esto. Entonces, el aprendizaje auditivo te beneficia bastante cuando tú eres más auditiva para aprender, ¿ya? También tenemos este aprendizaje táctil o aprendizaje kinestésico, ¿no? Este aprendizaje kinestésico es a través de la práctica, ¿no? No es que todo tengo que mirarlo o moverme yo, en realidad es la experiencia práctica, el manipular objetos, el hacer, eso hace que yo aprenda mucho mejor, ¿no? Que refuerce el aprendizaje. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les ponía cómo se daba el aprendizaje? Era, ¿no? 10% de lo que leemos, luego era cuando nos explican, cuando volvemos a leer, cuando enseñamos. Entonces, esto nos hace que nosotros aprendamos, reforcemos, aprendamos. Cuando enseñamos, ya significa que hemos asimilado la información. Incluso cuando enseñamos, aprendemos. Ahí está el 10% final. Entonces, esto, el hacer, que es el aprendizaje kinestésico, va a ayudar mucho, ¿no? Potencializa la experiencia práctica, ¿ya? El aprendizaje lógico está más ligado, más orientado a las personas que se sienten mucho más cómodas de analizar patrones, por ejemplo, ¿ya? Prefieren cosas que sean mucho más racionales y, hecho, racionalizan todo, ¿ya? Le gustan mucho las matemáticas, disfrutan de eso porque son situaciones o son operaciones en las que ellos pueden solucionar de manera lógica. Entonces, no son tan intuitivos, son más lógicos, más de patrones, por eso es que su aprendizaje es mucho más estructurado también, ¿ya? Entonces, las personas que tienden a tener este tipo de aprendizaje lógico-matemático sobresalen más en ciencias y en matemáticas, que son ciencias que son muy estructuradas, ¿no? Muy de tener un orden exacto, un orden de cómo aprender. El aprendizaje social tiene que ver mucho con la interacción que tienen con otros. Por ejemplo, en grupos estamos acá y los compañeros del grupo están debatiendo del tema, mira, es mejor hacerlo así, yo entendí de esta forma, tú que entendiste, y si ponemos esto, lo de acá. Entonces, de ese tipo de aprendizaje, de esta interacción, aprenden, ¿no? Disfrutan de la colaboración en grupo, disfrutan mucho de estas actividades cooperativas, lo que refuerza el aprendizaje individual que puedan tener. Y aquí está el aprendizaje solitario, que es cuando por ahí decían, ¿no? A mí me gusta leer, solita leo, solita voy deduciendo, tomo mis apuntes, entonces es un aprendizaje en solitario, ¿no? Más de leer solita, más de buscar horarios en los que tampoco tenga interrupciones. Entonces, si tienen este tipo de aprendizaje, sirve bastante el que se organicen en ambientes en los que no tengan distracciones. Pero si hay mucha distracción, no va a ser efectivo el aprendizaje solitario, ¿ya? Oriana, levantaste tu manito. Sí, Oriana. Se activa por error, disculpa. Ok, listo. Muy bien. Entonces, es importante tener en cuenta que no porque yo sea auditiva o mi aprendizaje sea muy auditivo, solo ahí voy a aprender. La mayoría de nosotros combinamos los estilos de aprendizaje, ¿ya? Tiene que ver también con lo que estoy estudiando.
tiene que ver la tarea y el contexto, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, digamos así, nuestro reto o nuestra tarea está en que nosotros tengamos en cuenta esta diversidad de estilos de aprendizaje para que podamos diseñar enfoques que se adapten a atender las necesidades de los estudiantes, de la mayoría de ellos. ¿Listo? Entonces, la teoría es la misma, lo que vamos a cambiar de repente es la actividad, el método, pero sí tenemos que buscar que dentro de estas actividades que diseñemos, ¿no? Se pueda mejorar el propósito que buscamos es que aprendan, entonces se pueda mejorar la comprensión y se pueda mejorar la retención y la evocación de información, ¿ya? De nada sirve que el chico, que el estudiante aprenda todo y se grabe todo y en el momento en que les preguntamos, pasado el examen, ya se olvidaron de todo, ¿no? Entonces, no cumple el propósito. De hecho, de todo lo que le enseñamos en la escuela, no significa que todo se lo va a aprender, así, y lo va a recordar después de 5 o 10 años. Difícil. ¿Listo? Muchos de nosotros, si nos ponen a estudiar con un niño o con un adolescente, ni nos vamos a acordar de lo que enseñaron. Pero si hacemos el proceso de evocación, o sea, si revisamos, practicamos, evocamos, recordamos, es más fácil en que eso que aprendimos, que no lo usamos y está enterradito por allí, pero cuando lo desempolvamos y lo actualizamos, se hace mucho más sencillo el que nosotros podamos recordar la información, porque sí fue aprendizaje, solo que como no se usa, va haciendo, digamos así, que se queda en último, ¿no? Se queda en último. Muy bien. ¿No les ha pasado a ustedes? Les preguntan algo y tú dices, uy, de eso no me acuerdo, pero déjame revisar un ratito, a ver, miro esto, miro lo de acá. Ah, ya recordé cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro. ¿Sí? Entonces, cuando aprendes algo bien, no importa si lo vas a usar de aquí a 2 días, 3 días o de aquí a 5 años. Lo importante es que lo hayas aprendido bien, que cuando tengas que utilizarlo sea de fácil evocación. ¿Ya? Muy bien. En adelante nos vamos a centrar en estas necesidades educativas. La norma peruana, ya, algunos de ustedes me decían que estaban fuera de Perú, pero la norma peruana, ya, según la normativa peruana, se considera una necesidad educativa especial cuando el individuo, cuando la persona presenta limitaciones, ya, que requieren apoyos adicionales, ¿ok? Entonces, la educación inclusiva se considera a un estudiante que tenga necesidades que requieran apoyo adicional para que él se pueda integrar. Esta ley es la 28.044, ¿ya? Y esta ley identifica que hay este tipo de diversidad o este tipo de condiciones se van a considerar, ya, se van a incluir entre las necesidades educativas especiales, pero no significa que lo demás no se considera. Digámoslo así que en general son este tipo de condiciones, este tipo de discapacidades, pero que también hay algunas otras que no están contempladas, pero también después de evaluaciones se consideran, ¿ok? ¿Qué tipo de discapacidades están consideradas? Las físicas, las sensoriales, de discapacidades cognitivas, trastornos de autismo, del espectro autismo, y alguna que otra necesidad educativa transitoria, que están relacionadas a alguna enfermedad o a un periodo de convalecencia. ¿Listo? Entonces, síndrome de Down también es una dificultad, una discapacidad cognitiva. Entonces, las discapacidades físicas son discapacidades que limitan la movilidad, ¿no? Puede ser que tenga carencia de alguno de los miembros o que tenga dificultades en el movimiento, ¿ya? Entonces, discapacidad física. Sensorial, problemas de visión, problemas de audición. ¿Listo?
cognitivas, algún retraso en el procesamiento de información que puede estar relacionadas a, antes le conocían como retraso mental, ahora se le conoce como discapacidad intelectual, por si acaso, ¿ya? Discapacidad intelectual. Entonces, pueden ser dificultades en el aprendizaje, dificultades atencionales o en el procesamiento de información, o dificultades que estén relacionadas con alguna discapacidad intelectual. ¿Listo? El trastorno del espectro autista también es una condición que afecta sobre todo, más que cognitivamente, afecta el desarrollo de las habilidades sociales, ¿ya? Y habilidades afectivas y comunicativas. Entonces, también se considera dentro de las necesidades educativas especiales. Dentro del autismo hay grados, digámoslo así, ¿ya? Depende mucho de cuán autónomo es la persona que está dentro del espectro, por eso es espectro. ¿Listo? Y las necesidades educativas transitorias, que son ayudas o apoyos que pueden ser generadas por alguna enfermedad en específico, ¿ya? Por ejemplo, una necesidad educativa transitoria puede ser una dificultad nutricional, ¿ya? Que ha conllevado retrasos en el desarrollo neurobiológico, neuropsicológico también, y que implica que el niño también tenga algún retraso en el aprendizaje. Entonces, es transitoria hasta que se logra recuperar o que logremos acortar esta brecha entre donde se encuentra el niño en su línea evolutiva y el hito que debe alcanzar. Muy bien, entonces, aquí vamos a ir mirando este tipo de discapacidades, ya que están incluidas dentro de las discapacidades del desarrollo. Entonces, lo que se busca, al menos en Perú, no sé, los que están en otros países pueden comentarnos un poquito. Lo que se busca en Perú es promover la inclusión de estos estudiantes, ¿no? Según la ley 28.044, lo que establece este marco es que dentro de las escuelas, ya sean públicas o privadas, se implementen estrategias que permitan incluir a estos estudiantes, procurando que se puedan adaptar o que puedan aprender también, que los podamos incluir, adaptar y que puedan aprender, ¿no? Que se genere el aprendizaje. Entonces, se busca las adaptaciones curriculares, también se busca las adecuaciones pedagógicas para que se garantice que ellos también tengan acceso a la educación de calidad. ¿Se hace en todas las escuelas? No en todas las escuelas. En la mayoría de escuelas públicas, el Estado peruano tiene unos programas, se llama SANE hasta ahora. El SANE, lo que busca es atender, ¿ya? Es una modalidad de sistema que busca atender estas necesidades educativas, ayudándole a los maestros a hacer las adaptaciones curriculares. ¿Qué es lo que hace el SANE? Asiste técnicamente al personal educativo para que puedan priorizar estos cambios, estas adaptaciones en su currícula, en las actividades, para cerrar esa brecha educativa, ¿ya? Para cerrar la brecha educativa. Entonces, vamos a ir mirando ahorita, no sé si los que están en otros países pueden, si es que conocen, pueden orientarnos un poquito si es que hay algún programa que creo, imagino que sí, debe haber un programa estatal que se encarga de hacer estas asistencias, ¿no? Estas asistencias, muy bien. Sé que en Perú está en reestructuración, están haciendo revisiones y unos cambios para que estos programas puedan tener mayor impacto, porque no en todas las escuelas se hacen las adaptaciones, solamente los niños que están registrados y son monitoreados por el programa tienen, se benefician de esto, pero hay niños que no. Entonces,
y hay educadores que no tampoco, que no se pueden ni actualizar, ni pueden buscar estrategias o adaptar las estrategias para ayudarlos. Pero sí es importante que nosotros, si estamos en Perú, vayamos incluyéndonos en estos cursos. Perú, hay un programa que tiene Perú Educa, brinda también cursos, me parece que son dirigidos no son gratuitos, o sea, sí son gratuitos, pero es programas que están dirigidos a maestros que trabajan en escuelas públicas, ¿ok? Si es que alguno de ustedes, maestros y auxiliares, que trabajan en escuelas públicas, los capacita en Perú Educa. Bueno, les voy explicando un poquito de estos. Ay, se me sale esto siempre. De lo que significan este tipo de trastornos. Muy bien, han escuchado del autismo, ¿cierto? ¿Qué han escuchado? ¿Qué creen que es autismo? A ver. Carolina. El autismo es es un trastorno en la cuestión del aprendizaje social, más se lleva a social, dependiendo el grado de autismo que tenga el niño. Aquí en Venezuela, hay casi todos los colegios se integran, pero dependiendo el tipo de autismo que tenga el niño o las dificultades para el aprendizaje. Sí, es cierto. Bueno, según el DSM-5, ¿no? El autismo se clasifica no hay una clasificación exacta, pero sí se busca, ¿no? Sí se introduce niveles de gravedad, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Dependiendo, este nivel depende mucho de la autonomía, como les comentaba, ¿no? La autonomía que requiera. Entonces, si el niño, si la persona te dice, ¿no? Es de nivel 1, requiere apoyo. Nivel 3, definitivamente necesita una persona que esté allí, ¿no? Porque hay una marcada, un comportamiento inflexible socialmente muy marcado y necesitan mucha ayuda para poder realizar sus actividades que son cotidianas, ¿ok? Entonces, el autismo es uno de los trastornos que están definidos como un espectro, que significa que hay una gama amplia. Eso significa que no es como, ¿cómo les explico? No significa que las mismas personas van a tener las mismas características, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome de William te dice las características físicas, ojos grandes, nariz pequeña, extremidades pequeñas. Entonces, tú ves una persona con estas características y conoces y dices, ok, síndrome de William. En cambio, el autismo tiene un bagaje así, es un espectro. Puede haber una amplia gama de síntomas, puede haber una amplia gama de habilidades y definitivamente varía la gravedad de estos síntomas de una a otra persona. Entonces, los niveles con los que se clasifican van a variar. Depende mucho de la intervención que tengamos. Depende mucho de cómo vayamos trabajando con esos indicadores que nos van a dar luego de la evaluación, ¿ok? Entonces, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. Como es un trastorno del neurodesarrollo, si, es como que si te dicen, Carolina, tú tienes dificultades en la velocidad de procesamiento de información. ¿Y sabes qué? Te vamos a entrenar en actividades que te ayuden a trabajar la percepción de imágenes, la identificación de imágenes, percepción visual y un montón de cosas. Ok, entonces le ayudamos a Carolina con ejercicios así
y se le hace una evaluación y resulta que para la siguiente evaluación ya Carolina no va a tener esas dificultades porque ya ha estado preparándose, ha estado trabajando, se le ha entrenado y ya su grado de dificultad va a disminuir. Entonces, es lo mismo que ocurre. Cuando exponemos a estas personas que están identificadas con este trastorno, es muchísimo mejor la intervención terapéutica temprana, ¿ok? Entonces, este trastorno está muy ligado al desarrollo neurológico, neuropsicológico, ¿ya? Entonces, como es digamos así, es una dificultad del desarrollo, a medida que va creciendo y vamos ayudándole a mejorar, entonces va a tener mejor destreza, ¿ok? Entonces, por eso, depende mucho del nivel, depende mucho del acompañamiento, depende mucho del trabajo posterior o del trabajo anterior que se hace para poder ayudarles a que ellos puedan adaptarse, ¿no? Que puedan mejorar estas dificultades que mayormente están basadas, como les decíamos, en áreas sociales y en patrones repetitivos que suelen tener, ¿ya? Entonces, las dificultades que presenta un TEA es dificultades en la comunicación social y que tienen comportamientos repetitivos, ¿ya? Repetitivos. Entonces, lo que se hace, aquí les había puesto en la presentación, lo que vamos a observar, lo que nos lleva a un criterio diagnóstico, son los patrones de comportamiento, los intereses repetitivos, de repente por allí hay unas conductas o comportamientos estereotipados, el aleteo, el caminar de puntillas, el no fijar la mirada, y esto es parte de. Adicional a eso, puede haber una comorbilidad que tiene o que viene de la mano. Las dificultades para seguir instrucciones, la carencia de límites, dificultades conductuales, de lenguaje, pero no significa que no va a mejorar, siempre y cuando atendamos esas necesidades a temprana edad, ¿ya? Por eso es importante observar los comportamientos, entrevistar y educar a padres y cuidadores. Hay unas herramientas, por ejemplo, unos test que ayudan a evaluar y que no los puede hacer cualquier persona, por si acaso, ¿ya? En cuanto al TEA, sí, la evaluación la hace puede ser un psicólogo, puede ser un médico, pero que esté especializado en los cuestionarios, que es, por ejemplo, el ADR y el A2, ¿ya? Que son evaluaciones que sí o sí tienes que estar especializado. Una especialización para estos test es algo costosa, pero que te da la certificación de que tú estás capacitado para hacerlo. A veces me dicen, psicóloga, pero hágame una evaluación para ver si mi niño es autista o no es autista. Lo que hacemos nosotros es observar dificultades persistentes, conductuales, pero no podemos asegurar que tiene esa dificultad. ¿Quiénes van a hacer el diagnóstico? ¿Quiénes te van a dar el diagnóstico definitivo? ¿Solo neurólogos o neuropediatras? No hay otro, al menos en Perú, no hay otro personal que esté calificado o legalmente se les sea permitido dar el diagnóstico. Podemos dar lo presuntivo, sí. Puedes trabajar, puedes hacer la intervención terapéutica, sí, siempre que estés entrenada, ¿ya? Siempre que estés entrenada. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque a veces en nuestro deseo de ayudar, queremos como docentes o como psicólogos o de repente como cuidadores, sean padres o personas terceras que cuidan, queremos hacer las terapias para que el niño progrese, pero no es tan simple. ¿Las puedes hacer? Sí. Y es lo que nosotros buscamos, siempre que el coterapeuta que viene a ser el padre, que viene a ser el cuidador, pero es que es entrenado por el terapeuta, ¿ya? El terapeuta le dice, arma el plan de intervención y dice, esto vamos a hacer por semana, por mes, se va evaluando si hay progreso y neuropsicólogo, no está normado, sí hacen las evaluaciones porque tienen
tienen el entrenamiento en estos test que evalúan, tienen el entrenamiento, pero no te dan el diagnóstico definitivo, te pueden dar un diagnóstico presuntivo. Te van a hacer la intervención muchísimo mejor que un psicólogo, el neuropsicólogo muchísimo mejor que un psicólogo, pero también los psicólogos que trabajan en centros especializados en trastornos del neurodesarrollo van a realizarlos. ¿Ya? Tiene que ver mucho el entrenamiento que se tenga. Bien. Bueno, aquí se trabaja con neurólogo, psicólogo y con la maestra y el representante para trabajar todas las áreas del niño, pues, en la parte social. Sí, sí, Carolina, muchas gracias. Sí, es cierto, es un trabajo multidisciplinario, por eso les decía, los padres y cuidadores están deben estar muy inmersos en el trabajo que se hace con este tipo de trastorno, no dejar de lado la escuela, pero no es que solo el maestro y el padre lo va a hacer, o sea, necesita sí o sí acompañamiento. ¿Por qué? Porque en algunos de los casos hay como comorbilidades, o sea, puedes tener un TEA y puedes tener un TEA mezcladito con Down, un TEA mezcladito con TDAH, un TEA mezcladito con trastornos de aprendizaje. O sea, no es que solo TEA y TEA, ¿no? Una vez escuchaba una mamá que decía, uy, mi nietito, mi hijito le han dicho que es TEA, pero es bien inteligente, o sea, es mejor porque va a ser muy inteligente. Yo le decía, no es mejor ni peor, o sea, no es un niño neurodivergente mejor o peor que un niño neurotípico. Digámoslo así, cada niño tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Todo depende de cómo el ambiente o el entorno trabaje para ayudarlo. ¿Listo? Sí, el trabajo es multidisciplinario, recontradisciplinario. De nada sirve hacer trabajo en terapia, hacer las guías con los maestros si en casa no ayudamos. O sea, es los tres, es así, es una mesita, ¿ya? De 4 patas, una falta y comenzamos a desequilibrarnos. Entonces, es una mesita de 4 patas que se debe trabajar sí o sí. Los 4, ¿ya? Los 4. Si no, no hay desarrollo. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho difundir respecto a esto es que el hecho de que tengas un diagnóstico no significa que no se va a hacer nada. Las etiquetas o los diagnósticos nos sirven a nosotros como terapeutas, como personal de salud, como intervencionistas, nos sirve para saber qué podemos trabajar, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Es como una guía, decir, mira, este es el diagnóstico y bajo esto hay que trabajar, pero no significa que el diagnóstico te diga, ok, tu hijo es así y tu niño es así y tú tienes que justificar el actuar o el accionar tanto de los padres como del niño por la etiqueta que tiene. Entonces, eso sí me gusta difundir muchísimo cuando trabajo este tema de necesidades especiales, porque las etiquetas no son meramente decir cosas definitivas. Gracias, me has puesto la palabra ahí, tirar la toalla. O sea, no es porque sufre de esto, yo no voy a hacer nada. No, la etiqueta, el diagnóstico no es una etiqueta. La etiqueta la ponemos nosotros. El diagnóstico es una guía, es una orientación que te va a decir, mira, esto es lo que nos depara en el camino. Este es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Ya? Yo he escuchado a muchos padres que me dicen, no, pero a mi hijo le han diagnosticado que tiene problemas conductuales. Ya, pero de eso va a morirse. No, o sea, es que él se porta así porque tiene dificultades conductuales. Ya, señor, pero, o sea, nunca se va a arreglar. ¿Usted qué cree? ¿No se modifica, no se cambia eso? No, es que él es así por eso. Y yo trato de romper mucho eso. Usted está etiquetando a su hijo. Usted está dándose por vencido. Las dificultades conductuales son conductuales. La conducta es observable, la conducta es aprendida. Por lo tanto, la conducta responde a estímulos. Entonces, sí se puede solucionar, solo que hay que hacer un trabajo
más minucioso. Lo que un niño en promedio cuesta de trabajo, pues un niño que tiene un diagnóstico te va a costar 3 veces más el trabajo que haces con un niño promedio o con un niño neurotípico. Entonces, eso es lo que hay que identificar. Desde el rol del maestro, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros tengamos un diagnóstico, lo fundamental, lo primero es entender de qué se trata el diagnóstico, sin etiquetar, ¿ok? Cuando etiquetamos es como compras una ropa y te mandan la etiqueta y tú dices, ok, esto es lo que tienes que hacer, estas son las características y san se acabó, no te sirve para más. Esa es una etiqueta, ¿ya? Una etiqueta es que te diga, mira, estas son sus características específicas y esto es lo que tienes que hacer, este es su contenido, y no te sirve para más. Esa es una etiqueta, nos limita. Un diagnóstico te abre camino. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Cuando ustedes identifiquen características o observen características que les llaman la atención respecto al desarrollo de sus estudiantes, no digan, una vez una maestra le había dicho a un papá, su hijo es medio autista. ¿Pero por qué me habrá dicho así? ¿Por qué me habrán dicho que mi hijo es medio autista? Porque el niño era bastante torpe motoramente, se caía, se golpeaba y era el niño que era hipotónico. No tenía fuerza muscular. Entonces el niño se aislaba porque se reían, no podía correr. Y cuando va a hacer su evaluación, yo siempre hago las evaluaciones psicomotrices en niños pequeños y digo, señora, pero que lo que pasa es que su niño no tiene fuerza tónica. Aquí urgente, terapeuta físico, para que haga el trabajo físico. Después de eso viene el desarrollo de acuerdo al hito, de acuerdo a la etapa evolutiva en la que está. Yo trabajo la parte cognitiva, la parte psicomotriz, pero tiene que ser trabajo también terapéutico, de rehabilitación, ¿no? Ya, el niño tiene dificultades respecto al lenguaje y quieren que cualquier psicólogo, cualquier terapeuta lo trabaje. No, nuevamente, no podemos ayudar si es que no tenemos las competencias. Tiene que ser personal calificado, cualificado, entrenado exclusivamente para trabajar esto. Es como si yo fuera un médico digamos así, médico de familia y quiera operar a un paciente que necesita un tratamiento en el corazón. No puedo, pues no tengo las competencias. ¿Listo? Entonces es importante siempre buscar personal que tenga la competencia para realizar el trabajo que necesitamos, ¿ya? Ustedes van a encontrar personal que les va a decir si yo le puedo ayudar o no, no le puedo ayudar y lo voy a derivar. Espero que siempre se encuentren así con profesionales de la salud, porque hacemos más bien a nuestros pacientes cuando derivamos con personas que son competentes a que nosotros tratemos de atenderlos sin tener las competencias. ¿Listo? Muy bien. Igual pasa con los profesores, les iba a contar esa experiencia. Entonces, la maestra había identificado que por allí el niño tenía estas dificultades y le había dicho, no, su hijito es medio autista, ¿no? No relaciona, no mira, no trabaja socialmente, no juega. No hay medio autista, ni poco autista, ni muy autista. ¿Es autista o no lo es? Así de simple. ¿Listo? Otra de las dificultades en el neurodesarrollo es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad e impulsividad, ¿ya? Si eres suertudazo, tienes los tres, atención, hiperactividad e impulsividad. Si eres menos suertudo, atención e hiperactividad. A veces puede ser solo hiperactividad, a veces puede ser solo atencional, dependiendo de las características que tenga. Y como es un trastorno del neurodesarrollo, pues a medida que va creciendo puede mejorar la condición o puede empeorar si es que no recibe tratamiento oportuno. ¿Listo? Igual, como todas las afecciones y como todas las dificultades que podamos reconocer. Entonces, el TDAH es un trastorno que está caracterizado por un patrón, dice, un patrón persistente de inatención. ¿Y cómo nos damos cuenta? Muchos dicen, ay, mi hijito corre y corre, es hiperactivo. Ya, es hiperactivo, mi hijito. Mi hijito no está quieto. Yo le digo, quédate quieto y no está quieto, está que se para, que se levanta.
Señora, llévelo a su hijo, es hiperactivo, ¿no? De repente por ahí tiene TDAH, le dicen, no se sienta, no se queda quieto, es respondón, ok, entonces ya va teniendo dificultades. Entonces, presta atención, no se distrae hasta que porque pasa la mosca, lo mando a lavarse los dientes y se distrae, se pierde en el tiempo, ajá, ok, ya te vas dando cuenta. Aquí no es que sea distraído, aquí ya hay muchas otras cosas que implican, ¿no? Si yo lo mando a una tarea funcional, puntual, y se pierde, se queda pensando, se distrae, se absorbe, así como que sale de su realidad, entonces ya te va dando indicios de que hay una falta de atención, ¿ok? Hiperactividad es, ustedes están quietos sentados, yo me ando moviendo por aquí, por allá, ¿eso es hiperactividad? No, eso es porque tu cuerpo no está cómodo, quizás, pero tú ves que el niño está aquí. O ya está con el lapicero, está con las manos, está con las piernas, se levanta, se levanta, se sienta, no sigue indicaciones. Y sus procesos de hiperactividad son así, pero pegaditos, pegaditos. Ajá, ok, ya te va dando un indicador, ¿no? La impulsividad es que parece que tuviera resortes, está en este plan, ¿no? Está sentado y está en este plan. Está parado y está en este plan. Está conversando contigo y está en este plan, saltando. Ah, ok. Entonces ya hay hiperactividad. ¿Listo? Impulsividad es cuando no mide el riesgo. No mide la fuerza también, ¿ya? También normalmente los trastornos de déficit de atención con hiperactividad están pegaditos así de la mano con dificultades conductuales, ¿ok? Está muy pegadito de la mano. Incluso cuando no se es atendido a tiempo, hay muchas investigaciones que ahora lo están relacionando con trastorno negativista desafiante, que son trastornos más dados a lo conductual, ¿ya? Entonces, sí hay que atender mucho estas dificultades del neurodesarrollo, este trastorno, porque a la larga estos niños suelen, si bien es cierto, son niños que son más sociables, incluso algunos no miden mucho los riesgos, ¿no? Entonces con todos hablan, con todos saludan, son muy amigueros, también son muy solitarios porque los aíslan, ya que no pueden, no miden fuerza, son impulsivos, de repente no tienen tino para poder tratar socialmente, entonces son relegados. Y a las finales crecen solitarios, no son comprendidos, ¿ya? No son comprendidos. Entonces también se va reflejando dificultades en estos casos. Carolina, ¿querías opinar? Sí, sí, sí. Se activó el micrófono. Sí, se activó el micrófono. Muy bien. Entonces, muchas veces cuando tenemos ya los chicos que no mejoran en su rendimiento académico, que tienen dificultades en adaptación social, ya allí te va dando indicadores, te va dando lucecitas, alertas de que puede haber un sí, puede haber esa mezcla, claro. Sí, pero se presenta de manera distinta, ¿ya? Hay una, hay en un anal de psicología habían publicado estas adaptaciones o estas diferenciaciones del TEA en niños y en niñas. Lo que mostraba el estudio, lo que mostraba la investigación es que en muchos casos las niñas diagnosticadas con TEA habían logrado mejorar o tenían mejor, estaba como escondido o asolapado porque las niñas se adaptaban mejor socialmente que los niños, ¿ya? Y en algunos de los casos sí había habido comorbilidad del TEA con TDAH. En muchos de estos casos había empezado el diagnóstico como un TEA,
y conforme iba avanzando la intervención, este TEA había saltado a un TDAH. Entonces, sí son similares, como les digo, no en todos los casos de autismo los síntomas son los mismos, por eso es un espectro, ¿ya? Por eso es un espectro. Pero sí hay casos, sí hay investigaciones, sí hay literatura que indica que como que van mejorando las habilidades y los diagnósticos pueden cambiar, ¿ya? El TEA puede ser un TEA presuntivo hasta los 5 o 6 años, pero a partir de esa edad los diagnósticos ya mayormente suelen ser definitivos, ¿ya? Recuerden, es neurodesarrollo, por lo tanto, los 6 primeros años son definitivos para poder trabajar esto. ¿Significa que el autismo se cura? No, no se cura, no es una enfermedad. Es un trastorno, ¿ok? Autismo, TDAH, ¿se cura? No es una enfermedad, recuerden, por lo tanto no puede decir que curamos o se queda así para siempre. Son condiciones del neurodesarrollo que lo que vamos a buscar nosotros es trabajar con estas carencias. De acuerdo a los indicadores de evaluación, se trabaja con estas carencias para ayudarles a adaptarse. No adaptarse al resto, adaptarse a que dentro de su condición puedan ser autónomos, ¿ok? Que dentro de su condición puedan ser funcionales. Eso es lo que se busca en este tipo de abordaje. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos dificultades en el trastorno del desarrollo intelectual, que les comentaba que tiene que ver mucho con el funcionamiento intelectual, ¿ok? Aquí sí se hacen evaluaciones de inteligencia, ¿ok? Se hacen evaluaciones de inteligencia para identificar cuál es el funcionamiento intelectual general. En este tipo de casos, voy a saltarme un poquitín acá, ¿ya? Para hablarles de la discapacidad intelectual. Aquí hay niveles de discapacidad intelectual. Permítanme solo 2 minutitos para explicarles esto y vamos terminando la clase. Entonces, en estos niveles de discapacidad intelectual, de acuerdo a la prueba de IQ o a la prueba de inteligencia que se realiza, ¿ya? De CI, se va a identificar cuál es el nivel. Si es un nivel leve, hasta leve se les incluye dentro de las escuelas básicas regulares. Es decir, que una persona que tenga un diagnóstico de discapacidad intelectual leve puede incluirse en la educación básica estándar regular. Pero si hay un CI de una discapacidad intelectual moderada, ya no. Ya de moderada hacia profunda se van a escuelas especializadas, ¿ok? Se van a CEE, se llama. Centros de entrenamiento especializados que trabajan definitivamente y puramente estas dificultades, ¿ok? Así como si tienes un niño que tiene dificultades sensoriales, o sea, auditiva, es sordito o es hipoacústico, ya no trabaja en la escuela básica regular, se va a centros especializados para trabajar su condición. Con discapacidad visual, igualmente, se va en eso, ¿ya? Dependiendo, si la ceguera es total, especializado. Si la ceguera es relativa, es progresiva, entonces se va trabajando de acuerdo a las competencias que va teniendo. ¿Listo? Entonces, nos vamos a quedar aquí para terminar la clase de hoy. Falta poquito nada más. Esta clase es más que todo para irles comentando, para irles explicando acerca de las condiciones que se consideran dentro de las necesidades educativas y que específicamente no se trata de que yo sea un diestro, un genio para trabajar esto. Se trata de que haya mucho más sensibilidad y que sobre la sensibilidad que tengamos, nosotros podamos adecuarnos de estrategias para poder trabajar estas condiciones, ¿ok? Recuerden, lo que buscamos es que se les pueda brindar ayuda. Si están en Perú
de repente nosotros los derivamos a los niños para que les hagan una evaluación por algún por algún indicador, por algún conducta que hemos observado que está fuera de los parámetros de normalidad. Entonces, el padre a veces dice, no tengo dinero, no hay cómo. Se puede acudir a los servicios gratuitos a la salud pública, ¿ok? Se puede acudir. Ahora hay muchos programas que lo que buscan, yo trabajo ahora en parte de salud pública, por eso es que les comento, ¿no? Hay muchos programas que se enfocan y abocan a la atención y a la intervención para este tipo de dificultades. Están los centros comunitarios de salud mental, están los centros de salud propiamente, ya sean centros de salud o ya sean postas médicas que pueden derivar. Entonces, no hay opción a decir, no tengo o no tengo dinero, ¿ya? Se pueden trabajar, hay especialistas que hacen este tipo de abordaje, así que por favor, si es que conocen de alguien, suelan sugerirles o recomiéndeles asistir a ya sea MINSA, ya sea de salud, para que les puedan hacer las evaluaciones. ¿Listo? De acuerdo de eso, el profesional de salud ya considerará, verá si es que en sus redes de atención hay personal calificado y si no, derivará. ¿Ok? Pero es muy triste quedarnos con las dudas, quedarnos con inatención a nuestros niños o adolescentes por decir no tengo dinero, cuando el Estado provee ayuda gratuita o pagada de acuerdo al tipo de seguro que tenga. ¿Listo? Muy bien, entonces de nada, Rocío. Nos encontramos el día miércoles para nuestra quinta clase. ¿Listo? Cuídense mucho, por favor, no se vayan, que tenemos unos comunicados de nuestro coordinador. ¿Listo? Cuídense. Que tengan bonita noche. Muchas gracias, estimado docente, por la clase del día de hoy. Estoy seguro que sus conocimientos van a ser de mucho provecho para los participantes. Bueno, estimados participantes, como les había comentado en un principio, tengo un pequeño